Este podcast contiene relatos de crímenes reales, violencia y temas sensibles que pueden resultar perturbadores para algunas personas. Todo el contenido se basa en información pública, investigaciones periodísticas y documentos disponibles. Las opiniones y valoraciones expresadas por los participantes de la tertulia son exclusivamente de su responsabilidad y no representan necesariamente el criterio ni la posición oficial de este podcast ni de su equipo de producción. Este episodio tiene fines exclusivamente informativos y divulgativos, sin pretensión de emitir juicios definitivos o condenatorios. Ronald Gene Simmons nació el 15 de julio de 1940 en Chicago. Su infancia fue corta y caótica. Cuando tenía solo 3 años, su padre murió y su madre se volvió a casar con un ingeniero civil del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Los constantes traslados por el trabajo de su padrastro dejaron a Ronald sin raíces, sin amigos estables y con una creciente sensación de aislamiento. En la escuela se volvió violento, intimidaba a otros niños y desafiaba toda autoridad, hasta que fue expulsado. Sus padres lo enviaron a una escuela militar y allí fue donde, por primera vez, Ronald encontró algo que le daba sentido a su vida: la disciplina, la estructura, las reglas, el orden, todo aquello que la vida civil no podía ofrecerle. A los 17 años abandonó la escuela y se alistó en la Marina. Durante su servicio en la base naval de Bremerton, en Washington, conoció a una joven de 18 años llamada Bersabeh Rebecca Becky Ulibarri. Ella era dulce, reservada y completamente ajena a la oscuridad que dormía dentro de Ronald. Su propia madre intentó advertirle sobre el temperamento de su hijo, pero Becky no la escuchó. Lo amaba. Se casaron en julio de 1960 y comenzaron una vida juntos en Nuevo México. En 1961 nació su primer hijo, Gene Jr., y 2 años después, Sheila, la segunda. Cuando Ronald dejó la Marina, su necesidad de control se intensificó. Comenzó a dictar cómo Becky debía vestirse, cómo debía llevar el cabello, con quién podía hablar. La aisló del mundo exterior, reduciendo su vida a un espacio donde solo existían él y sus reglas. Buscando nuevamente estructura, Ronald se unió a la Fuerza Aérea. Allí su carrera floreció, pero su hogar se hundía. Tuvieron más hijos: Billy en 1965, Loretta en 1970, Eddie en 1973 y Marianne en 1976. En casa, el miedo era la ley. Becky se volvió sumisa, protegiendo a sus hijos del temperamento explosivo de su esposo. A mediados de los 70, ya ascendido a sargento mayor, Ronald fue destinado a Alamogordo, Nuevo México. Allí decidió llevar a su familia a una propiedad aislada en las montañas de Cloudcroft. Construyó un muro de piedra de 3 metros alrededor de la casa, obligando a sus hijos a cargar las rocas bajo el sol. Era su reino, y dentro de esas paredes nadie desobedecía. En 1978, su violencia cruzó un nuevo límite. Golpeó brutalmente a Becky frente a todos sus hijos. El mayor, Gene Jr., intentó defenderla, pero Ronald lo derribó con facilidad, golpeándolo una y otra vez mientras los demás miraban, paralizados por el miedo. Desde ese día, Gene Jr. supo que nunca estarían a salvo mientras su padre siguiera al mando. Poco después, Ronald se retiró de la Fuerza Aérea, condecorado con múltiples medallas,
entre ellas una por puntería, un detalle que años más tarde adquiriría un significado escalofriante. La vida civil no fue lo que esperaba. Sin el uniforme, sin el rango, sin autoridad, Ronald empezó a desmoronarse. La frustración se transformó en ira y la ira en obsesión. En diciembre de 1979 nació su séptima hija, Rebecca Lynn, pero su relación con Becky ya estaba rota. Su atención, su afecto y su obsesión comenzaron a dirigirse hacia otra persona, hacia Sheila, su hija. Desde pequeña, ella había sido su favorita. La llamaba mi princesita, la protegía, la halagaba, la hacía sentir especial. Cuando cumplió 16 años, Ronald la llevó de viaje a California. Al principio, Sheila sintió alivio. Pasar tiempo sola con su padre era una oportunidad para escapar del ambiente asfixiante del hogar. Pero ese viaje se convertiría en el inicio de una pesadilla. Durante una parada en Phoenix, se hospedaron en un motel. Allí, según determinarían después las autoridades, Ronald abusó sexualmente de su hija por primera vez. Volvió a hacerlo en 2 ocasiones más, y en marzo de 1981, Sheila le confesó que estaba embarazada. Aquel momento marcó el comienzo de una cadena de horrores que ningún miembro de la familia Simons lograría olvidar, ni sobrevivir. Cuando Sheila quedó embarazada, Ronald no negó la paternidad, pero tampoco la confirmó. No hacía falta. Becky, su esposa, ya lo sabía. Había visto cómo su marido miraba a su hija, cómo la besaba en los labios sin pudor, y aunque el horror la consumía, el miedo era más fuerte. Bajo su control absoluto, obedeció. Ronald impuso su versión de la realidad. Dijo que el bebé sería amado como cualquier otro nieto y que el tema no estaba abierto a discusión. Pero Gene Jr., el hijo mayor, ya no era el niño que había sido golpeado años atrás. Seguía resentido, cansado del terror, y tomó una decisión. De manera anónima, denunció a su padre. Informó del embarazo de Sheila a la consejera escolar. La denuncia derivó en una investigación. Un asistente social recomendó retirar a las hijas del hogar y poner a Ronald bajo probatoria previa a enjuiciamiento. Pero la burocracia fue lenta y nadie actuó. El 17 de junio de 1981, Sheila dio a luz a una niña, Sylvia Gale. Pocos días después, un agente del sheriff la entrevistó y finalmente se vio obligada a testificar ante un gran jurado. En agosto, los jurados escucharon la confesión de una adolescente de 17 años. Su padre era el padre de su hija. En vez de asumir su culpa, Ronald la culpó a ella. Le escribió una carta donde decía: «Nos veremos en el infierno». Poco después, Gene Jr. abandonó el hogar, harto de la violencia. Para Ronald, eso fue el inicio del derrumbe. Su autoridad, la única cosa que lo hacía sentirse poderoso, se desmoronaba. Con una orden de arresto pendiente, huyó con su familia a Nuevo México. 4 días más tarde, cuando la policía llegó con la orden en mano, la casa estaba vacía. Durante los siguientes años, la familia Simmons deambuló por Arkansas hasta asentarse en el verano de 1983 en una propiedad aislada de 13 acres conocida como Mockingbird Hill. Era un lugar olvidado por el tiempo.
2 viejas caravanas unidas para formar una sola vivienda, sin teléfono, sin baño, sin agua corriente. El terreno estaba cubierto de chatarra, ropa sucia, botellas vacías y coches oxidados. Había carteles de no cruzar la propiedad que advertían a los curiosos. Nadie era bienvenido. Allí Ronald volvió a construir su imperio del miedo. Obligaba a sus hijos a trabajar desde que regresaban de la escuela. Cavaban zanjas, construían un pozo negro, levantaban muros de bloques y alambre de púas. En las manos de los niños se abrían heridas que nadie curaba. Los gritos eran ignorados, incluso por su madre, demasiado aterrada para intervenir. Sin su pensión militar, Ronald tuvo que aceptar trabajos mal pagados en Russellville. Pasó de ser un hombre con cargo a un obrero más, y lo odiaba. Cada día, su frustración crecía. En 1984, Sheila, ya de 20 años, anunció su compromiso con Dennis McNulty, a quien había conocido en la escuela de negocios. Para Ronald, esa noticia fue una traición. Su princesa lo abandonaba. Se hundió entre la rabia y el resentimiento. Poco después encontró una nueva obsesión, Kathy Kendrick, una compañera de trabajo casada. Cuando ella rechazó sus pretensiones, él comenzó a acosarla. Flores, regalos, miradas invasivas. Su jefa, Joyce Batts, se enfrentó a él, y Ronald, humillado, renunció enfurecido en noviembre de 1986. Antes de marcharse, se acercó a Kathy, pulsó el botón de espera en su teléfono y le susurró: «Espero que estés feliz ahora». No lo estaba. Ronald comenzó a merodear la casa de Kathy, acechando entre las sombras, incapaz de aceptar el rechazo. Cada pérdida, su estatus, su familia, su dominio, alimentaba un odio que hervía por dentro, un odio que pronto encontraría salida. Mientras tanto, en Mockingbird Hill, Becky y los hijos mayores planeaban escapar. Cuando Ronald salía a trabajar, el aire parecía más ligero. Era el único momento en que podían hablar, reír, soñar con libertad. Becky no podía conducir, no tenía teléfono, no podía enviar ni recibir cartas. Su marido la había borrado del mundo. Pero con la ayuda de sus hijos logró abrir un apartado postal secreto, una diminuta ventana hacia la esperanza. Su hija, Loretta, decidida a huir, se refugió en los estudios. Quería ganar una beca, marcharse, empezar de nuevo. Cuando su padre no estaba en casa, ésta se llenaba de vida, pero cuando él regresaba, todo cambiaba. Las risas se apagaban, los pasos se volvían silenciosos. Algunas amigas que visitaron la casa notaron algo extraño. Había candados por dentro en la puerta del dormitorio de Loretta. Ella apenas respondía, murmuraba que las cosas no eran lo que parecían. Nunca se sabrá con certeza si también fue víctima del abuso, pero muchos lo sospechan. La casa de los Simmons en Mockingbird Hill se había convertido en una fortaleza del miedo, y dentro de esos muros, Ronald Gene Simmons seguía perdiendo el control. Poco a poco, su resentimiento, su odio y su sed de ser se transformarían en algo aún más oscuro, en algo monstruoso.
Diciembre de 1987. El invierno había llegado al pequeño rincón de Arkansas donde vivía la familia Simmons. Para la mayoría, la Navidad se acercaba con luces, cantos y promesas de paz. Pero en Mockingbird Hill, el aire estaba enrarecido, pesado. Ronald Gene Simmons ya no dormía. Pasaba las noches bebiendo, murmurando que el mundo estaba en su contra. Sabía que Becky planeaba huir y que sus hijos mayores, aquellos que un día lo habían temido, lo despreciaban. Para él eso era imperdonable. El 18 de diciembre, Ronald dejó su empleo en el Sinclair Mini Mart. Detestaba el trabajo, el salario, la gente. Cada día lo veía como una humillación, pero en su mente ya se preparaba para poner las cosas en orden. Por última vez, dejó que Becky decorara la casa, que comprara regalos, que preparara la cena navideña. Ella no lo sabía, pero aquellas serían sus últimas Navidades. El 22 de diciembre de 1987, Ronald condujo hasta un Walmart cercano. Compró una pistola calibre 22. Después, volvió a casa, armado y decidido. Nadie sabe con certeza en qué orden ocurrieron los hechos, pero sí se sabe que, cuando el día terminó, la casa se había convertido en un matadero. Su hijo mayor, Gene Jr., había regresado por Navidad. Dormía cuando su padre entró al cuarto. Ronald lo atacó sin aviso. El muchacho intentó defenderse, se arrastró, sangrando, intentando alcanzar la puerta, pero no llegó lejos. Aquel enfrentamiento fue la culminación de años de resentimiento de un hijo que se atrevió a desafiar al patriarca. En el cuarto contiguo, Becky, su esposa, escuchó el ruido. Ronald fue hacia ella. La golpeó con furia contenida, asegurándose de que nunca más pudiera marcharse. La pequeña Bárbara, de 3 años, dormía junto a su abuela. No llegó a entender qué estaba pasando. Ronald se acercó y acabó con su vida también. Luego, con una calma imposible, sacó los cuerpos al exterior y los depositó en una fosa que los niños habían cavado semanas atrás. Vertió queroseno y los cubrió con alambre de púas, un método aprendido en Vietnam. Después volvió al interior, encendió la televisión y esperó. Esa tarde, el autobús escolar dejó a los 4 hijos más pequeños en casa. Era el último día de clase antes de Navidad. Mientras el resto de niños corría a casa con alegría, los Simmons regresaban a una prisión sin rejas. Ronald los recibió en la puerta. Dijo que tenía regalos para ellos. Uno por uno los fue llamando al interior. Primero Loretta, de 17, después Eddie, de 14, Marianne, de 11, y finalmente la pequeña Becky, de 8. Ninguno volvió a salir. Cuando todo terminó, los llevó al mismo pozo donde yacían los demás. Durante 4 días, Ronald permaneció en la casa, viviendo entre los ecos del silencio. Fuera, el olor de la tierra recién removida lo envolvía todo. Pero él no había terminado. Faltaban los que aún debían regresar para celebrar Navidad. El 28 de diciembre, su hijo Billy, de 23 años, llegó junto a su esposa, Renata, y su pequeño Trey, de apenas 20 meses. Billy esperaba encontrar a su madre lista para marcharse de Mockingbird Hill. Las cartas secretas que ella le había enviado hablaban de esperanza, pero era demasiado tarde.
Apenas se habían sentado a la mesa cuando Ronald atacó. Los disparos resonaron, rebotando en las paredes del comedor. Billy cayó, Renata también. Después, silencio. El niño, confundido, apenas tuvo tiempo de llorar. Ronald envolvió los cuerpos de Billy y Renata en abrigos y al pequeño Trey lo colocó en el maletero de un coche detrás de la casa. Después se sentó a esperar. Sabía quién llegaría después. Sheila, su hija predilecta. Sheila llegó con su esposo, Dennis, y sus 2 hijos, Sylvia, de 7 años, la hija que había tenido con su padre, y el pequeño Michael, de apenas 21 meses. En el camino, Sheila había sentido una punzada de inquietud, pero Dennis la tranquilizó, convencido de que solo era nerviosismo por las fiestas. No podía imaginar lo que los esperaba tras la puerta de aquella casa. Dentro, el hombre que había destruido a su familia aguardaba, metódico, tranquilo, listo para el último acto de una tragedia que él mismo había escrito. El reloj marcaba las 3 de la tarde, el sol caía sobre Mockingbird Hill, y en cuestión de minutos, nadie dentro de aquella casa volvería a ver otro amanecer. Sheila fue la primera en entrar a la casa. No sabía que, en cuestión de segundos, todo terminaría. Ronald levantó el arma y disparó 6 veces. 6 disparos que borraron a su hija favorita. Después, cubrió su cuerpo con el mantel favorito de Becky, solo lo mejor para su niña. Dennis, al escuchar los disparos, corrió hacia la puerta. Ni siquiera le dio tiempo a preguntar qué ocurría. Un solo disparo, directo a la cabeza. Cayó al instante. El pequeño Michael, apenas un bebé, fue estrangulado y luego sumergido en agua para asegurarse de que no respiraba. Su cuerpo terminó en una bolsa de basura, en el maletero de un coche. Sylvia, de 7 años, intentó esconderse. Buscó un rincón, un refugio, pero Ronald la encontró. La agarró de las rodillas, rodeó su cuello con un cordón y la dejó sin vida. Su cuerpo quedó boca abajo sobre la cama. Después de asesinar a toda su familia, Ronald se fue a un bar en Russellville. Pidió un par de tragos, levantó el vaso, miró al vacío y brindó. Por Sheila. En su mente, todo había terminado, pero aún le quedaban balas y viejos rencores. El 28 de diciembre de 1987, Ronald condujo hasta Russellville. Primera parada, la oficina legal de Peel, Eddie & Gibbons. Allí trabajaba Kathy Kendrick, una joven que lo había rechazado. Él nunca lo superó. Le disparó 4 veces en la cabeza, sin una palabra. Luego fue a la Taylor Oil Company. Disparó al dueño, Rusty Taylor, que sobrevivió. Pero Jim Chaffin, un bombero que tan solo pasaba por allí, recibió un disparo en la cara. Murió sin saber por qué. Una empleada, Julie Money, sintió el roce de una bala que le arrancó parte del cabello. Cayó fingiendo estar muerta y esa decisión salvó su vida.
Ronald siguió hasta el Minimart, donde hirió al gerente, David Sloyer, y a Roberta Bullery, quien lo reconoció al instante. Su testimonio daría a la policía la primera pista sólida, pero él aún no había terminado. Su última parada fue en Woodline Motor Freight. Allí trabajaba Joyce Batts, la mujer que años antes lo había reprendido por acosar a Kathy Kendrick. Ronald le disparó en la cabeza y en el pecho. Milagrosamente, sobrevivió. Luego tomó a una empleada, Vicky Jackson, como rehén. Le pidió que llamara a la policía y, con la calma de quien cree haber cumplido su destino, dijo: «He hecho lo que quería hacer. Todo ha terminado. Ya me deshice de todos los que querían hacerme daño». No intentó escapar, solo esperó. Sabía que no se mataría a sí mismo. «Dejaré que el Estado lo haga por mí», pensó. Cuando la policía llegó a su propiedad, encontró los cuerpos de Billy, Renata, Sheila, Dennis y Sylvia dentro de la casa. Al día siguiente, descubrieron una fosa cubierta con láminas metálicas y olor a queroseno. Dentro, 7 cuerpos. Y en los maleteros de 2 coches, los bebés, Trey Simmons y Michael McNulty. 14 miembros de su familia, 2 compañeros de trabajo asesinados y varios heridos. 16 vidas, todo por el odio de un solo hombre. Ronald Gene Simmons fue juzgado por los asesinatos de Kathy Kendrick y James Chafflin el 16 de mayo de 1988. Fue condenado a muerte por inyección letal y a 147 años adicionales. Rechazó apelar. Pidió que lo ejecutaran cuanto antes. Un año después, fue juzgado por las muertes de su familia. 14 cargos de asesinato, 14 veredictos de culpabilidad y una segunda sentencia de muerte. El 25 de junio de 1990, a las 9:02 de la noche, Ronald Gene Simmons fue ejecutado. Murió 17 minutos después. Sus últimas palabras fueron: «La justicia, aunque tardía, es homicidio justificado». Nadie reclamó su cuerpo. Nadie lloró su muerte. Fue enterrado sin nombre en una tumba anónima. Bienvenidos una semana más a esta tertulia tan navideña de A través de la niebla. Estamos ya con Lidia Lozano. ¿Qué tal, Lidia? Buenas tardes, días, noches. Hola, Javier. Pues muy bien, la verdad. Muy contenta. He dicho tertulia muy navideña, pero estábamos, porque te estaba viendo el jersey, que para los que estéis viendo el vídeo veréis que Lidia lleva un jersey súper navideño, pero el caso... enséñalo, que ahora no se te ha visto. Ah, aquí está. No, pero el caso es un poco navideño. Poco navideño, o sea, estamos en el mes de programas especiales relacionados con la Navidad, pero claro, son navidades sangrientas y dramáticas, y un experto en dramatismo y sangre es Pedro Riutort. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, aquí escuchando las barbaridades que decimos, todo. Y nada, felicitando también la Navidad, aprovecho para felicitar la Navidad a todos los oyentes, ya sean de mecenas, ya sean de la niebla no mecenas. Sobre todo a los mecenas. ¿Qué mecenas esta noche? ¿Qué tenéis de cena de Nochebuena? Un humor muy mal. Lo que tú tienes de cena es un libro, que estamos sorteando. Cuidado, aquí yo he venido a hablar de mi libro. Estamos sorteando la primera novela de Pedro Riutort, Iván y la casa de los perros lisiados, entre todos nuestros seguidores en Instagram.
para participar pues es súper sencillo. Tenéis que compartir, darle like al post, seguirnos, compartirlo, repostearlo, lo que queráis, y si comentáis pues es una participación extra. Pedro, ¿quieres añadir algo? Mira, es un libro en 3 dimensiones, chas, como que sale de la pantalla, ¿no? Bueno, no, ya aparece a tu lado. De hecho, a tu lado es un libro muy guarrete, hay mucho erotismo, subido de tono, homoerótico y bueno, un thriller con crímenes, de todo, hay de todo ahí. Es una coctelera, yo creo que bastante interesante. A mí me ha parecido muy divertido escribirlo y nada, lo recomiendo. ¿Qué voy a decir si es mío? Y nada, que animo a la gente que participe. Y si no, también pues lo puede encontrar en Amazon en 2 versiones, tapa blanda y tapa dura, que esto me encanta. No hay ebook de momento porque yo siempre he sido de tener los libros en la mano. Otra cosa es que me los acabe de leer, pero me gusta olerlos, tocarlos, siempre. He sido muy manioso de esas cosas, y con los CDs y las películas también. Entonces, el mundo digital a mí, bueno, me gusta, pero donde esté una cosa física, ¿no? Soy muy terrenal para eso yo. Sí, yo con los libros me pasa lo mismo, ¿eh? Y además me encantan los libros viejos. Entonces, es una obsesión leerme. Claro, muchas veces buscas cosas que están ya descatalogadas y te estás leyendo esos libros, esas ediciones antiguas que están las páginas súper amarillas ya. Pero vamos, a mí es que me encantan las ediciones de los años 80, 70, 90, esas portadas que se hacían, que eran fantásticas. Pero bueno, ya sabéis que un regalo para estas Navidades puede ser el libro de Pedro, si ganáis el sorteo, pueden ser mis libros. Lidia, te tienes que animar a escribir tú, porque de aquí ya tienes que sacar algo para que hagamos promoción la próxima temporada, claro que sí. Y nosotros nos vamos ya con... Y más siendo periodista, cuidado. Encima siendo periodista, claro que sí. No tengo excusa. Cuando hagamos el libro A través de la niebla, pues ahí estaremos. Y nos vamos ya con este caso tan dramático, otro caso que tiñe las Navidades de rojo. La verdad que no sé si conocíais vosotros, ¿habíais oído hablar de este caso? Yo no. Porque el año pasado, o hace ya 2, ya no me acuerdo, me bailan las fechas, también tuvimos un caso bastante más conocido, porque no sé por qué, y buscando información sobre el mismo, coincidía la gente, porque sobre todo he consultado medios locales y fondo de archivo de la zona donde esto acaeció, y coincidía la gente en que era algo que no ha saltado a gran escala, como ese que comentaba que tuvimos hace un par de años, que era el de ese hombre que se vistió de Papá Noel y con un lanzallamas acribilló a la exmujer, que era Bruce Pardo, creo que se llamaba, etcétera, etcétera. Pero este caso no ha saltado mucho a medios internacionales, es bastante desconocido. ¿Cuáles son las sensaciones que os ha despertado? Por ejemplo, Pedro, ¿qué te ha causado a ti leer esto? Bueno, un horror, ¿no? Un padre de familia que se toma la justicia por su mano, que era evidentemente un enfermo, que había creado un micromundo. Esto es lo que me despierta a mí, ¿no? Me despierta un poco más recordar a esa película, no sé si se titula Canino, pero sin tener nada que ver, ¿no? Pero como que mete a su familia en una especie de micromundo, eso, una familia Manson ahí, guardando también las distancias, y que luego al final pues acaba con una espiral de horror y de crímenes que yo me he quedado alucinado. Y respondiendo a lo que planteabas de por qué a lo mejor no ha tenido tan buena prensa, yo creo que es un caso más viejo. Por desgracia es un caso más anterior, donde a lo mejor la prensa no tenía tanta costumbre, ¿no? O quizás sí, pero bueno, me da la sensación a mí que al ser más antiguo, no estar internet, no estar esas cosas ahí en auge, pues desgraciadamente no tuvo la fama que han tenido otros casos también muy tremendos, ¿no? Pero desde luego se lleva la palma, ¿eh? Pienso un poco igual que Pedro, la verdad. O sea, causa mucho terror, mucho rechazo leer algo así, porque al final también era su familia. Porque hay muchos asesinos que les da por matar y sin elegir, sin ton ni son, pero este tenía muy claro lo que quería hacer, y pues es un caso que choca bastante, y encima en época navideña pues más aún. Y lo que dice Pedro de por qué no ha saltado a los medios internacionales,
yo creo que es básicamente por eso, porque al ser antiguo era como algo más local, ocurrió en una ciudad o en un pueblo y se quedó ahí y ya está. Es grotesco todo lo que decís porque además era un señor que estuvo durante muchísimo tiempo masticando todo este odio y pensando cómo podía vengarse de toda esta gente que él consideraba que le había hecho daño. Para llegar hasta ese momento creo que tenemos que empezar por el principio, por la infancia de este señor, de Simmons, que era un niño sin raíces, que encontró en la escuela militar y luego en el ejército lo único que le daba paz, que era la obediencia ciega y la jerarquía. Sin embargo, en el mundo civil fracasa estrepitosamente. ¿Creéis que para este tipo de personalidades la familia no es un refugio afectivo, sino quizá el único batallón que les queda por comandar, ¿no? Sí, yo creo que lo ven como, en el caso de este señor, la ve como una extensión de él. Yo creo que estos padres de familia así, o madres también, porque no quiero solo centralizarlo en padres, o ambos dos, no contemplan la vida de los individuos de la familia como vidas individuales, ¿no? Como que de alguna manera, esto es llevado al extremis, porque creo que hay más, nos sorprendería de saber la cantidad de familias tóxicas que hay en el mundo, que son muchas, lo que a lo mejor no llegan a este extremo, pero que no entienden, por ejemplo, un padre de derechas que no entiende que su hijo sea de izquierdas, un padre de izquierdas que no entiende que su hijo sea de derechas, da igual. O sea, entonces ellos conciben a los hijos y a la familia como una extensión de ellos, ¿no? Como una especie de, ¿sabes las figuritas rusas que van una dentro de la otra? Pues un poco eso, ¿no? Entonces, más allá de ese mundo, por eso hablaba al principio de familia Manson y todo ese rollo, es que no, para ellos no existe la individualidad en la familia. Es todo una uña, para entenderlo, no un conjunto ahí pegado, cerrado. Pero claro, cuando esto se cae por su propio peso, porque claro, la gente de niños, bueno, funciona muy bien esto en la mayoría de los casos, pero a medida que vamos creciendo y vamos teniendo nuestras propias opiniones, nuestra propia idea del mundo y choca con la de un familiar así, pues es que el drama es inminente. Dependerá de a qué punto llegue el control de esa persona, sea el drama peor o mejor, pero no deja de ser un drama. Eso es lo que yo opino. Claro, yo intuyo también pues que esa necesidad de controlarlo todo le vendría de la infancia, ¿no? Como has dicho tú, Javier, que él no tuvo una infancia feliz, ni buena, ni por asomo. Y al final lo que dicen los estudios psicológicos también es que los peores traumas y los que más se mantienen en el tiempo son los de la infancia. Entonces, al final, si a él le marcó tanto el haber vivido pues la niñez tan mal, de aquella manera, pues luego derivó en eso, que obviamente no es justificable, pero es lo que dice Pedro. ¿Creéis que fue su incapacidad para adaptarse al mundo real lo que quizá le obligó a convertir esa casa en una especie de cuartel del terror? Yo creo que sí, que tenía algo que ver. Que él a lo mejor era tan controlador que veía que fuera se le podía escapar cosas, ¿no? Que la gente... Es que eso, volvemos a la familia, es que la familia es un nido a veces, no siempre, pero puede ser familia, hogar, dulce hogar, pero también puede ser hogar, dulce infierno, porque... Y él a lo mejor veía que ese control que ejercía sobre sus familiares no lo podía tener en el mundo exterior como deseaba. Entonces, claro, ellos crean sus pequeños paraísos, creo yo. Uh-huh. Claro, yo pienso igual. Al final él se crea como su burbuja, como él quiere, y no es la vida real, porque él no sabe lo que es. Y es la causa de depresión y desgracia de mucha gente, porque en familia se da el caso también contrario, que hay familiares que lo consienten todo, el carácter, el mal carácter, los insultos, y encima le dicen, no, cariño, es que tú eres la niña o el niño más guapo del mundo, y se lo creen, y cuando salen afuera se dan cuenta de que ni es el más guapo ni la más guapa y que la gente no le va a consentir todo lo que quiera. Y eso es una fuente de complejos, traumas inmensa, porque es como esas burbujas, ¿no? Donde te alimentan de unas ideas falsas que luego cuando sales fuera, pues no. Uh-huh. Hay un punto de inflexión en este caso que es años antes de la masacre, cuando él huye a Nuevo México porque se descubre
que ha dejado embarazada a su hija Sheila, de 17 años. Ya había abusado durante bastante tiempo previamente de ella, ¿no? Él, en lugar de enfrentarse a la justicia, arrastra a toda la familia a Arkansas. Desde un punto de vista psicológico, ¿cómo se puede explicar que su esposa, que la esposa de este hombre, Becky, sabiendo que su marido abusaba de su hija y tenía un hijo con ella, aceptara huir con él en lugar de denunciarle? ¿Creéis que esto es fruto del miedo absoluto o una anulación total de la voluntad de esta persona? Yo creo que era por miedo, porque al final también era una época en la que no era tan fácil, que ahora tampoco lo es, ¿no? Pero en aquel momento que eran los años 80, ¿no? Claro, pues en los años 80 a lo mejor iba a denunciar a la policía y la policía le decía, muy bien, vuelva usted a su casa y si vuelve a pasar, pues bien. O si te pega, pues ya haremos algo. Y de hecho, algo que llama mucho la atención en este caso es la inacción policial, ¿no? Porque cuando ya sí que se decide y el hijo mayor es el que lo cuenta, no se hace nada. Entonces, claro, pues la mujer yo creo que tendría miedo y pensaría, ¿qué más da? Si no va a servir de nada. Eso es lo que además que está ese dato de que este hombre era veterano de guerra, que puede parecer una tontería, pero eso en Estados Unidos muchas veces esas medallas pesan muchísimo de cara a la sociedad. O sea, a lo mejor eso también afectaba mucho a que la mujer no se atreviese a dar el paso o lo que fuese. Y además es que esta familia en su momento vivían todos de la pensión que le había quedado a él del ejército. En el momento que huyen, se tiene que poner este señor a trabajar de cualquier cosa, que es lo que comentaba en la narración, que es cuando él un poco ve su estatus, digamos, rebajado, ¿no? Poniéndonos en el pensamiento clasista que pudiese tener este hombre de tener que coger cualquier tipo de trabajo para mantener a su familia y para seguir adelante, ¿no? Poder seguir viviendo en esa burbuja que al final él mismo estaba creando esa situación, porque todo lo que aquí sucede es causa de las acciones de este señor. Al llegar a Arkansas, a esa colina que llaman Mockingbird Hill, lo primero que hace Simmons fue obligar a sus hijos a cavar zanjas, a levantar una valla improvisada para aislarse del mundo. O sea, vivían sin teléfono, no había ni siquiera agua para que se pudiesen duchar, no tenían baños, vivían en la miseria. ¿Creéis que ese aislamiento físico era necesario para mantener el secreto del incesto, el abuso, o era simplemente la manifestación de su paranoia creciente de que el mundo exterior era el enemigo? Es que yo creo que es ambos, porque es el exterior el enemigo, porque no va a aprobar una relación de incesto, entonces ni va a aprobar que yo actúe así con mi familia, ni lo va a ver bien. Entonces, lo primero es el aislamiento, ¿no? Y el aislamiento social se consigue así. Además, supongo que debían estar pasando también pues dificultades económicas, y eso pues debía ser además un atenuante. Quiero decir que no tenemos para pagarnos a lo mejor una casa en condiciones, pues ya como aquel que dice, nos vamos a una especie de granja, creo que era, ¿no? Sí. Y luego la segunda casa era poco más que 2 autocaravanas, caravanas unidas, remolques de estos de caravana, que no me venía la palabra. O sea, que imagínate cómo era esa vivienda. Claro, es que para una persona que ha combatido en el frente, pues eso, oye, es un hotel de 3 estrellas o de 5 estrellas. Y para los hijos debían estar amarradísimos, porque debían decir, ¿por qué tenemos que vivir así? Pero claro, para una persona que ha sido excombatiente o que ha estado en situaciones muy delicadas, pues eso, quiero decir que está acostumbrado, ¿no? Pero los hijos lo debían ver de una manera, yo creo, bastante tremenda. Pero claro, estás ahí, eres menor de edad, no puedes hacer nada. Y bueno, es lo que hay. Y la situación... Sí, perdona, Lidia. No, que iba a decir que yo creo que él lo tenía todo muy medido y que por encima de querer aislarse él, lo que buscaba en todo momento era aislar a su familia, a su mujer, porque es que no le dejaba hacer nada. Que ese es otro motivo por el que ella tampoco se atrevió, si no podía ni salir de casa. Claro, con los hijos cuando ya eran más mayores ya sí que la empezaron a ayudar, pero de pequeños, es que también ¿qué vas a hacer? Si estás con el miedo de a ver qué puede pasar, de me va a pegar una paliza, me va a matar, a saber. Claro, muchos consiguieron salir fuera, cursar estudios. O sea, las manos de este hombre llegaban hasta
cuando ellos cumplían la mayoría de edad y ya no podía hacer nada, pero la mujer seguía allí, dentro de esa casa en la que pasaban cosas tremendas. Ya era el abuso verbal, el abuso físico, y incluso se comentaba que una de las hijas, aparte de Sheila, tenía trancos por dentro de la puerta de la habitación, por lo que nunca se va a saber, porque esta chica fue asesinada por su padre y nunca contó nada, ¿no? Pero se da a entender que pudo haber una situación también de violencia sexual contra otra de sus hijas. Entonces yo creo que a lo mejor la madre también se veía en la obligación de quedarse en esa casa como para intentar de la manera que pudiese proteger al resto de los hijos, no lo sé, intentando comprender un poco la psicología de este caso, porque es muy difícil de entender. Es que yo creo que estaba en una situación también de anulación como persona, que era incapaz de ver más allá, porque es que cuando te lo quitan todo y dependes tantísimo de una persona que te está completamente haciendo violencia psicológica las 24 horas del día durante tantos años, te borra tu existencia, ¿no? Bueno, también hay que entender que normalizas todas esas... Llegas a normalizar, aunque nos parezca a nosotros súper increíble, la escala de violencia no es de hoy a mañana, sino que va gradualmente. Me refiero a violencia física, violencia sexual. Y tú de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero acabas no justificando, pero sí normalizando, ¿no? Esa situación. ¿Qué haces con ella? Por eso, por ejemplo, una persona que en familia nunca discuten, se va a una familia que su deporte favorito es la discusión, que las hay muchas, y ahora en estas fechas más, y flipa, ¿no? Pero para la familia esa es lo normal. Lo normal es que cada Navidad nos tiremos los trastos por la cabeza, entonces no lo ven raro, ¿no? Yo creo que un poco lo que le pasaba a la madre, que sí, que al principio le podía chocar, y desgraciadamente yo creo que ahí la que tenía menos vida sexual, mira lo que te digo, cuando yo leía el caso digo, aquí la que menos vida sexual debía tener, debía ser la madre. Porque este tipo de elementos, cuando ya me he cansado de la madre, bueno, pues le obligo a que cumpla sus funciones, porque no deja de ser una extensión más mía, que es hacer la comida, limpiar tal, la programo para que haga eso, vida sexual, ni existe ya para ella, porque ya ha cumplido lo que tenía que hacer, que es la reproducción, y ahora me voy a las hijas que están de buen ver, y me sabe mal ser tan grosero, pero es que es así, ¿eh? No piensan en otra cosa. Es así, quiero decir, es que a lo mejor se me ha ido un poco la perola, pero es que yo me lo imagino así, un ser que dice, bueno, ¿ahora qué hago con estas fichas? Pues esta a la cocina, y estas a servirme a mí sexualmente, que yo soy aquí el patriarcado, el dueño del cotarro, y esto es lo que toca. Luego me vas a decir, córtame. No, es que lo veo así de crudo. Yo una persona así, ¿cómo la voy a ver? No tiene en cuenta... A mí ya me pueden venir luego a decir, no, es que luego se arrepintió y lloraba. Mira. No, en este caso concreto de arrepentirse ni hablamos. Si tú tienes los santos huevos de acostarte con tus hijas y forzarlas, tú no te arrepientes de nada. ¿Me entiendes? Lo siento, eso es lo que yo veo. Pero bueno, sí. Opinión, ¿eh? No sé si ibas a decir algo, Lidia, porque me iba a lanzar yo a hablar ya. No, es que opino igual, por eso no he hablado. Vale. Porque me parecía que estaba muy acertado. Es muy desagradable, pero para que una chica tenga que poner un soporte en la puerta, o sea, hasta qué punto... En su propia casa, claro. En su propia casa. Imagínate. O sea, eso sí que es terror. Porque sabes que en cualquier momento va a venir el dueño del cortijo ahí, servirse, porque... En fin. Me pone negro. A ver, es que es un caso para eso. O sea, es un caso terrible en todos los aspectos del mismo, porque acaban pagando justos por pecadores, y casi todo el mundo que cruzó una mirada con este señor y a él le pareció que no le había mirado bien. O sea, este tío en un momento se cree que es un dios y que tiene que acabar con todo el mundo que le ha faltado al respeto en su cerebro enfermo. O sea, a mí ya ese momento... Bueno, luego llegaremos porque no quiero adelantar a las cosas, pero a mí tener la sangre fría de ahogar a un bebé, o sea, hay que tener un cuerpo... Pero es que no es polemizar, porque pena me da la mujer, por supuesto, la madre de familia, que yo creo que también un poco por la culpabilidad que ella sentía seguía allí, ¿no? Como decir, en esto las he metido yo. Pero más pena me dan los hijos, porque digo, esos sí que son, yo siempre lo he dicho y me repito, esos sí que son inocentes, no han escogido
estar con una persona, se han venido al mundo pues oye, ¿no? Por genética y porque ha tocado venir. No han preguntado, no les ha preguntado a nadie si querían estar ahí. Ella no lo justifico para nada, pero ella por lo menos lo ha escogido. Mala elección, pero bueno, oye, lo ha escogido. Pero es que los hijos, las hijas, es que dice, tienes que preguntarte, ¿pero por qué pasa esto? Yo no he escogido a esta persona. En fin. Llegamos a 1987, que es cuando Simmons está arruinado, según su clasismo, como decíamos antes, humillado en trabajos de baja categoría para él, y su mujer y sus hijos por fin empiezan a planear escapar de su control. Además, había tenido ese incidente con la compañera de trabajo a la que también había acosado, que esto es importante destacarlo. Él siente que se queda solo. ¿Vosotros creéis que la decisión de matarlos nace de esa desesperación por salvarlos, como él llegó a declarar en algún momento, o de la pobreza, como a veces alegan estos aniquiladores, o es puro narcisismo vengativo? Tipo, si no sois míos, no vais a ser de nadie. Yo creo que fue más eso. Una venganza, una forma como de descargar su ira y lo que él tenía guardado, porque él, en el fondo, lo que pensaba era que no se merecía estar ahí, ¿no? O sea, él quería pues ser el líder de absolutamente todo. Entonces, cuando se le empiezan a torcer las cosas, o sea, si él ya pensaba así de antes, se le tuerce todo, pues lo que se le pasa por la cabeza a una persona que está mal de la cabeza, que es psicópata o lo que sea que fuera, pues fue eso. Yo es que no tengo la menor duda, pero vamos, es que me parece tan absurdo ese argumento. O sea, si hasta una persona que esté en una circunstancia vital chunga, tú no le vas a decir, mira, te pongo una inyección porque no te quiero ver sufrir, para que te vayas al otro barrio, ¿no? Tú, lo lógico es que lo hables con esa persona, que esa persona te diga, oye, mira, me quiero ir, no quiero seguir en este plano, pero que tú tomes esa decisión por unos hijos, es que no quería dejarlos en la pobreza, pero si el problema eres tú, tío, ¿sabes? Deja que tus hijos, que son jóvenes y tienen toda una vida por delante, a lo mejor acaban siendo Rockefeller, yo qué sé, ¿sabes? Es que tú, ¿quién eres tú para decidir por la vida de los demás? A ver, pero claro, es que partimos de la base de lo que decíamos al principio, no son seres individuales, son extensiones mías y me pertenecen en todo el sentido de la... No sé, a mí me parece un horror lo que dice este hombre, la verdad. Entramos en esa semana de los crímenes porque Simmons elige las fechas navideñas y casi es ritual para él todo lo que hace, ¿no? Deja que su esposa decore la casa, que compre regalos, que prepare incluso la cena de Nochebuena, y después empieza a matarlos uno a uno, a todos los miembros de la familia. Empieza por ella, empieza por su hijo mayor y espera pacientemente mientras la casa se va llenando de cadáveres a que lleguen los demás. ¿Qué clase de mente psicopática puede convivir días con los cuerpos de su familia mientras mantiene esa fachada festiva para atraer al resto? ¿Creéis que usó la Navidad porque sabía que era el único momento en el que la obligación familiar los iba a hacer volver a todos? Justo. Sí. Es súper sádico y lo tenía todo planificado al detalle y al milímetro, y sabía que si lo hacía de otra manera se podía arriesgar a no matarlos a todos, porque también tenía hijos que no vivían en la casa ya. Entonces, pues vamos, por supuesto que eligió la Navidad por eso. Y un detalle muy curioso, no se suicida él, al final no comete su atrocidad y dice, bueno, me voy con ellos. No. Él ya les ha hecho un favor porque les ha privado de una vida de pobreza, entre comillas, que yo no entiendo muy bien. Y luego sigue él vivo, o sea, él les ha hecho el favor, pero yo como soy un mártir, sigo por aquí, por el mundo. Vete a tomar por culo. Que dice, es que me parece el colmo de no sé, de la ironía. Además, quizá uno de los puntos más dolorosos del caso es el de Sheila, ¿no? Que la hija de la que había abusado, con la que había tenido una hija nieta. Ya estaba casada, esta chica vivía fuera y sin embargo regresa a esa casa por Navidad con su marido, con sus hijos, cayendo en esa trampa. ¿Cómo se puede explicar que una víctima que ha logrado escapar físicamente del monstruo vuelva a entrar en la boca del lobo? ¿Creéis que es la culpa, la manipulación emocional o ese vínculo traumático que hace imposible cortar muchas veces los lazos con el abusador? Yo, para mí, creo que es la madre el nexo, porque si no, me parece alucinante que vuelvas. Pero bueno,
No sé qué piensa Lidia. No, yo creo igual, o sea, cuando lo estaba leyendo pensaba eso que, o sea, da mucha rabia porque al final los hijos, los mayores le estaban ayudando a la madre ya como para planificar una huida y se quedan a nada. Entonces yo creo que todos los hijos que volvieron fue únicamente por eso, porque querían ya sacar a la madre de allí, estar con ella, verla y ver a los hermanos, pues que a los más pequeños, supongo, vamos, no sé. Uh-huh. Después de aniquilar a sus 14 familiares, no se suicida este señor. Sigue con esta masacre, va al pueblo, entra en una oficina y mata a Casey Kendrick, la recepcionista que le había rechazado previamente, como decíamos, que había dicho que este señor la estaba acosando, hiere a otras tantas personas. Entonces esto ya cambia el perfil del crimen. Demuestra esto que la masacre pues no fue un acto de amor, como muchas veces denominan estas personas, ¿no? Lo hice porque los quería, que es muchas veces en las mentes psicopáticas de esta gente la justificación retorcida que buscan, sino una explosión de rabia contra todas las mujeres y figuras que habían herido su ego masculino. No sé si lo opináis así. Totalmente, y aparte es que hipotéticamente en el caso de que lo hubieran hecho porque los quería, es quien no sabe lo que es querer. Ellos, el significado de la palabra querer, ni por asomo saben lo que significa. Eso en cuanto a los familiares. ¿Y qué tendrá que ver lo que tú bien has dicho? Que se vaya al pueblo y mate a estas dos porque lo habían rechazado, porque lo habían acosado de acosador, ¿no? O de haber intentado sobrepasarse. Pues imagínate, mi orgullo, ¿cómo van a ofender mi orgullo? ¿No? A mí que yo que soy aquí el generalísimo, pues fatal. Uh-huh. A mí me parece increíble que tarden tanto en pillarle. Porque yo entiendo que la casa donde vivían estaba alejada, pero es que empieza la matanza el 24 de diciembre, ¿no? Y acaba el 28, el 30, que es una barbaridad, es muchísimo tiempo. Con este señor, durante todo ese tiempo que vive en casa, entierra los cuerpos en las zanjas que habían cavado los propios hijos, que esto también es grotesco, mete los cadáveres de los bebés en los maleteros de los coches, es todo terrible. Y lo que comentaba Pedro antes, que Simon se entrega con calma y pide ser ejecutado lo antes posible. Además prohíbe que nadie apele por él. De hecho, sus últimas palabras son: la justicia, aunque tardía, es homicidio justificado. Murió él creyéndose un mártir. O sea, ¿creéis que en su cabeza él no era el villano, sino un hombre que hizo lo que tenía que hacer para limpiar su honor y recuperar el control absoluto, incluso sobre su propia muerte? Yo creo que era un imbécil peligroso. Entonces los imbéciles peligrosos tienen una idea de su ego y de su orgullo y de su muy grande, ¿no? Y hay políticos que nos rodean en este mundo que son imbéciles de libro. Entonces cualquier cosa que les pueda parecer ofensiva o que se escapa a su control, ellos no la resuelven con el diálogo, ni pensando, ni ellos lo resuelven así. Entonces estamos ante el caso de un imbécil homicida. Ya está. Que seguramente se fue al otro barrio pensando que era un héroe o que había dado una lección al mundo de algo. Posiblemente, pero para mí es lo que he dicho, un idiota. Sí, yo creo que en su cabeza eso pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. O sea, más allá de que estuviera bien, que es que era lo que debía hacerse. Porque, claro, o sea, ¿cómo iba a permitir que siguiera con vida gente que le había faltado a él, a su honor? Uh-huh. Pero, claro, no sé. Y la frase última a mí me ha dejado también un poco descolocada porque de repente es una frase también como un poco intelectual, ¿no? Así... Es que este señor no se le veía muy ducho, ¿eh? La verdad sea dicha. Por eso que esta última frase choca. Y es un caso que pone de manifiesto otra vez el enorme problema que tienen en Estados Unidos con el tema de las armas, ¿eh? O sea, es que cualquier persona tiene casi acceso a un revólver. Un tío que sale del ejército, que les tenían que hacer unas evaluaciones psicológicas porque muchos cuando vienen de conflictos armados vienen muy, muy tocaditos de allí. Y este señor, vamos, el arsenal del que disponía, yo no sé
y parece que va peor porque estamos hablando de una cosa de los años 80, pero es que la problemática con las armas sigue hasta el día de hoy. La misma semana pasada se metieron un chaval en un instituto y hubo otro tiroteo allí en Estados Unidos. Es una cosa que sigue y sigue y sigue y sigue y no tiene visos de que vaya a cambiar. No, ellos tienen esa cultura, la tienen muy arraigada. Y la sociedad del rifle es muy, muy poderosa. Es difícil, ¿eh? Y además yo creo que va a costar muchísimo, ¿no?, quitarlo de ahí. Tú comentabas cuando estuviste viviendo en Estados Unidos o cuando estuviste de viaje en Los Ángeles, fue, ¿no? Que ibas a dar un paseo por un barrio, sí, y te dijo alguien que no... El conserje del hotel me dijo, pero ¿cómo se le ocurre, señorito, ir andando? No, deje que yo saco el coche. Y digo, no, si yo quiero ir a un Starbucks. Les parecía como insólito que yo quisiera, pero un Starbucks que está a 3 cuadras, como decirme, lo van a violar, descuartizar. Y dije, bueno, probaremos suerte. Y yo iba andando. Claro, ¿qué ocurre? Yo lo entiendo, porque Los Ángeles es una ciudad monstruosa, además plana, muy larga, y ahí tienes la sensación de que vas a girar una esquina y de repente, sin darte cuenta, vas a estar en un barrio chungo y no te has dado cuenta, si te despistas, ¿no? Y el autobús es una cosa para la gente pues sin dinero, la gente va a todos lados en coche. Pero es que yo de repente, un europeo blanco, quiera ir por ahí caminando, pues no les parece muy normal. Y ellos están muy hechos a eso. Bueno, el Kentucky Fried Chicken, para pedir el pollo, es como una vitrina de banco. ¿Sabes esas vitrinas que tú te ponen el dinero y te dan así, te dan la vuelta, te dan el cambio? Pues es así. Se pide así. Y la tarjeta de crédito a través del cristal, antibalas. Esto en un Kentucky. Que quiere decir que son cosas que nosotros no estamos acostumbrados, pero ellos sí lo tienen muy asimilada, esta cultura, la tienen muy asimilada, sí, totalmente. Claro, acuérdate en el programa que invité a mi amiga Emma, que es estadounidense, y nos comentaba que teníamos que entender que puede parecer que somos iguales, pero que la realidad que se vive en las calles de Norteamérica es muy, muy, muy distinta, porque ella, claro, había vivido en España, a la que se vive en España, y sobre todo se ve mucho esto en el tema de los vecindarios, ¿no? Porque en ese caso en concreto nos sorprendía que se oyesen salir gritos de la casa y nadie llamase a la policía, y nos comentaba que es que muchas veces allí es como... Oye, que a nosotros nos parecería increíble que hubiera una discoteca solo para negros. Nos lo parecería. Bueno, pues cuando yo estuve, tú puedes ir, claro que puedes ir, pero bueno, no es lo normal. Y yo he ido, de hecho, a discotecas que son solo para gente negra, ¿no? Y claro, estás ahí y no dices, qué extraño, porque en España seremos racistas, lo que tú quieras, pero estamos todos bailando en el mismo sitio, vamos, ¿no? Ahí no, ahí es verdad que hay muchos sitios donde va todo el mundo, pero luego hay sitios que solo son para negros, para blancos, tal, no sé, a mí me pareció claro, mucho. Quizá aquí cada uno tiene su historia, ¿no? Y entiendo que la realidad que ha vivido la comunidad afroamericana en Estados Unidos pues también les ha hecho buscar esos espacios muchas veces. Totalmente. Y además, ahora mismo no creo que se sienta seguro del todo cualquier persona que esté racializada en ese país, porque ya vemos lo que está pasando. Ya, pero bueno, no sé, a mí me parece un poco triste, pero... No, triste, pero bueno, desde luego. Sí, lo es, sí. Pero bueno, chicos, de hecho esto sale que no sé si estáis viendo la serie de It, Welcome to Derry. No. A mí me está pareciendo una pasada, o sea, las pelis de It no soy muy fan porque a mí me gusta mucho el libro, ¿no? Y las dos pelis últimas que habían hecho, la primera está guay, pero la segunda me dejó bastante frío, pero la serie está chapó y sale representado un capítulo del libro, un breve episodio del libro, cuando el personaje de Dick Halloran, el que luego aparece también en El Resplandor, comenta cuando él había estado viviendo en Derry que había habido una masacre contra la comunidad afroamericana, les habían quemado dentro de un club de baile, ¿no? Y esto aparece representado en la serie y la escena está tan bien grabada que te pone los pelos de punta. Así que bueno, pues para ir cerrando el capítulo, yo si alguien no ha visto la serie de It, la dejo aquí recomendada. Me parece que está súper guay, o sea, Stranger Things, eres huesos, como puse el otro día en Instagram. Y... ¿No has visto cualito Stranger Things? No, Stranger Things
Ah, La última, vi la primera temporada y esta de Welcome to Derry. To Derry o To Whatever. Me apetecía, pero no la he visto, no he llegado a ver. Tenía una amiga francesa que me hace muchas gracias. Stranger Things. Stranger Things. Yo vi la primera temporada, las películas de It, bueno, me parecen los Goonies con crímenes, las dos últimas. A mí la segunda es que no entro. Que te digan, es que no me da ningún miedo. Sí, hay libros que es muy difícil adaptarles al cine, es que es así. Y pecan, yo creo que todo el buen rollismo del que pecaban esas pelis aquí en la serie se pierde, porque en Stranger Things no te imaginas a mí. La serie de los 90 con sus efectos cutres y ese Tim Curry. Claro, pero es que Tim Curry era fantástico. Que en sí la película ahora del 2000 que está mucho mejor hecha, ¿eh? Pero... Es que la serie de los 90 podía ser tan mala, pero solo el hecho de tener a Tim Curry ya le da un prestigio que alucinas. Es que eso es así. Pero vamos, creo que el último... ¿Cuál? No, que todo lo que sale de Tim Curry, claro, digo que se eleva. Ya puede ser... Es que el otro día estaba viendo Scary Movie 2. Scary Movie 2, bueno, tanto. Tim Curry o la tía Gladys. Es terrible. Y yo en cada escena de Tim Curry estaba... Es que la tía Gladys la tía Gladys de Weapons ya se ha convertido en un icono LGTB a tope. Es que se veía venir, porque es que es tan... Y creo que es de lo último de terror, así que me ha gustado de verdad Weapons. Bueno, te gustó mucho Midsommar, te gustó mucho... Sí, pero Midsommar ya ha llovido, ¿eh? Midsommar y Hereditary ya ha llovido, ¿eh? Piernas largas te gustó mucho también. Sí, Long Legs me gustó, sí. La verdad que no, sí. A mí esa no me gustó. Que está todo el mundo que hace la comparación, ¿no?, de los personajes, como serían perfectos el uno para la otra, entre el Long Legs y la tía Gladys. Pero bueno, a mí... De las últimas que, vamos, yo creo que Weapons, de las pelis. Sí. Y yo creo que es general, es un consenso general. De hecho, ya se habla, que a mí ya sabes que los premios me dan un poco igual, pero que ya está en la quiniela de los Globos de Oro y de Oscars y todas estas. Bueno, Oscar no creo que se vaya a llevar nada, pero bueno, que prueben a ver. Hijo, yo los Oscars, últimamente yo creo que a las que no premian son las buenas, entonces... Porque me acuerdo del año aquel, digo, ¿cómo le he podido dar el premio en toda la historia que tienen estas galas? Y el premio se lo dan a la de Déjame salir, que vale, es una peli que está bien, pero para nada es una peli de terror, en fin. A mí me parece una película mediocre, pero creo que eso es conversación para el blog de Lidia, ¿no? El videoclub maldito. Sí, es verdad. Es verdad. Pero vamos, que sí, que me pareció mediocrilla. No. Sí, el tema de los Oscar es otro mundo. Totalmente. Acordaos del año ese de Moonlight y La La Land, que tú y yo estábamos en la escuela de cine. Bueno, Moonlight me encantó, ¿eh? Pero han pasado los años y qué película es la que ha dejado una huella imborrable. Es que La La Land. Es que es así, por mucho que le duela a quien le duela, o la de Manchester Frente al Mar, cuando le dieron el premio a aquel. Luego es que los Oscars también están tan salpicados de caquita que es muy complicado separar muchas veces. Pero bueno, no, Moonlight era una película que no me apetecía nada verla y la vi en streaming y aluciné, me llegó mucho. La historia me gustó, la verdad. Yo es que, claro, Moonlight como película está muy bien, pero si tengo que elegir entre Moonlight y La La Land, ya sabes tú que yo me quedo con La La Land. Muy La La Land, ya lo sé. Soy muy La La Land. Así que, pues chicos, con esto... Yo soy más Moulin Rouge. Moulin Rouge y Stranger Things. Moulin Rouge y me encantó. Moulin Rouge y... No, Moulin Rouge. No, que sale la cantante esta australiana que me encanta, la que eliminó. Que eliminó la haciendo como de... Bueno, de campanilla, ¿no? De así, sale, y me encantó la película, es que toda la adaptación de la música pop de Madonna, que eliminó tal, ahí metida me gusta, todo, me gustó muchísimo. Y otra que no quería ver, y cuando la vi llorando como un descosío al final de la película, va. Qué tonto. Pues bueno, recomendaciones para estas navidades, ya que no hemos hecho turrón sangriento este año, pues ahí quedan nuestras... El año pasado vi yo una
que era como el Solo en Casa francés, pero resulta que es anterior a Solo en Casa, que es una película francesa de los años 90, de un chaval que se queda el hijo de un millonario y tal, se queda en casa solo en Navidad y entran a robar y bueno, pero es el Solo en Casa bien, o sea, si es Solo en Casa meets Soap, digamos, es súper sado y la verdad que la peli, y de repente la banda sonora la canta Bonnie Tyler, o sea, es que te quedas loco. Pues es que lo hace mucho Hollywood, lo de coger películas que han quedado un poco en el olvido de otros países y las hacen otra vez, como Coda. Coda era la familia Bélier francesa. Y además la familia Bélier no se llevó nada en los Oscar, creo, y Coda se lo llevó prácticamente todo. Sí, además que yo leí que el tío el de la peli esta que digo, había estado luchando muchísimo tiempo y no se le había acabado reconociendo, bueno, no me acuerdo de la historia, pero también se comentaba, estaba esa leyenda negra, que el show de Truman se le habían robado a un cortometraje español. Pues puede ser. Vaya usted a saber. Voy a recomendar para estas Navidades una película súper familiar, antiquísima, pero que a mí me encantaba y mi hermano la vio hasta que se rompió la cinta VHS, porque se rompió literal, que es La Bruja Novata. Muy, muy recomendable. Con Angela Lansbury, como se diga, Angela Lansbury haciendo de bruja en plena guerra, ahí por la Europa, y una cama que vuela y bueno, maravillosa. Muy buena película, no sé si la habéis visto, pero es súper familiar. Yo de pequeña la veía un montón. Y yo. Yo no. Pues yo, venga, vamos a recomendar todos una. Pues te ponemos en un compromiso, Lidia, que te hacemos pensar a de Lana. No, tengo una. A ver. Yo recomiendo Plácido. Ah, muy mira. Antigua también. Justo hoy hemos hablado de ella, justo hoy, sí. Pero de Berlanga, ¿no? Creo que sí, era de Berlanga. O de Buñuel, no recuerdo. Ponga un pobre a su mesa. Creo que de Berlanga. Me parece que es Berlanga, ahora dudo si es Berlanga o Buñuel. Ahí tengo yo un lago, habrá que investigarlo. Pues yo recomiendo El hombre que vino a cenar con Betty Davis, que ya sabéis que Betty Davis para mí, así que El hombre que vino a cenar, una buena peli de Navidad. Pues nada. Nos ha quedado un programa muy, muy completito, así que chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que es el último programa del 2025 de A Través de la Niebla, así que muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo si no nos vemos antes, creo que con Mecenas sí nos vamos a escuchar antes. Y nada, pues nuestros mejores deseos para estos días. Despedid el programa a vosotros, que yo tengo la boca seca ya. Felices fiestas a todos y que las Navidades sean mejores que estos capítulos, por supuesto, eso siempre. Y nada, que estén cargadas de cosas buenas y que el 2026 venga súper bien. Pues lo mismo, que os lo paséis muy bien. Recordad que son unas fechas importantes, pero cada día puede ser maravilloso y no hace falta que sea Navidad. Pero bueno, ya que estamos en Navidad, pues vamos a jugar, porque somos felices. Y que tenemos el sorteo del libro en Instagram. Es verdad, el sorteo del libro en Instagram, en 3 dimensiones. Pues feliz Navidad y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte. Tears of punishment. I just can't be like this. No one wants to hear. I've been locked in myself. It's just killing me.
you're better left unsaid. Are you happy with yourself? Waiting for someone else to fix your heart. No one likes to wait. Give back my heart. If you don't want me, I don't care, 'cause I'm above the clouds and you're just under the rain. We're not focus of your mistakes. Something hurts better left unsaid. Give back my heart. Give back my heart. I'm too young to say goodbye to love, but you broke me. Give me back what's mine. Give back my heart. Give back my heart. Give back my heart. Give back my heart. I will never be a screamer, within the sadness and the tears of punishment. I just gamble like it's no one wants to hear it being looked in myself. It's just killing me. Oh, 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 oh. Give